Liturgia para hoy lunes 2 de mayo. San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Su nombre, que significa inmortal, nació en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el año 295. Fue obispo de Alejandría, 328 al 373. Defendió la fe católica y había definido el concilio de Nicea, desde el emperador Constantino hasta Valente. Ni el poco valor de los obispos, ni las acechanzas de los arrianos, ni sus 5 destierros pudieron acabar con su valor, ni mucho menos con su amor al Señor Jesús. Antífona. En la asamblea le da la palabra. El Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia. Lo viste con un traje de honor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste a San Atanasio obispo, como preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por sus enseñanzas y por su protección, crezcamos sin cesar en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. Esteban, lleno de la gracia y el poder divinos, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Entonces entraron en discusión con él algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, junto con otros que venían de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, pero no podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el Espíritu le infundía al hablar. Por eso sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y le cayeron encima, lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Allí presentaron falsos testigos que afirmaron: este hombre no cesa de hablar contra este santo lugar y contra la ley. Pues nosotros lo oímos decir que Jesús, ese Nazareno, destruirá este lugar y cambiará el culto tradicional que Moisés nos dejó. Todos los que tomaban parte en la sesión del Sanedrín fijaron en él los ojos y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia. Tus decretos son mis consejeros. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Me devora, Señor, el celo de tu templo. Aleluya, aleluya, aleluya. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 22 al 29. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberíades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaún a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo.
Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús les respondió: pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y que al profesar su misma fe de manera intacta, la confesión de tu verdad nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo, aleluya. Oración después de la comunión. Concédenos, Dios omnipotente, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que firmemente confesamos con el obispo San Atanasio, por ese sacramento, siempre nos dé vida y nos proteja. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que alimenta nuestra fe en Cristo, resucitado por nuestra salvación. Ese es el trabajo que quieres de nosotros, fe en Jesús, el Hijo sellado por ti con la marca de tu divinidad. Mendigos de pan y cariño, sedientos de esperanza, nos presentamos ante ti, Señor, con la escasez y la pobreza de nuestros yermos corazones. Amén. Lectura. Un Dios de uso y consumo. El Evangelio de hoy, junto con el de mañana, constituye la introducción al discurso del pan de vida que, según Juan, pronunció Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, y que leeremos íntegro durante esta semana. Concluida la multiplicación de los panes, Jesús despidió a la gente, que trataba de proclamarlo rey, y se retiró al monte a orar. Luego, durante la noche, y caminando sobre el agua, se reunió con sus discípulos que se dirigían a la barca hacia Cafarnaún. Pero el entusiasmo popular por el prodigio de los panes no se apagó tan fácilmente. Así es que muchos partieron en busca de Jesús hasta que lo encontraron al día siguiente en Cafarnaún. Maestro, ¿cuándo has venido hasta aquí? Jesús no responde a su pregunta, sino que empieza por comentar el signo de la multiplicación, poniendo al descubierto, no sin cierto deje de amargura, por no ser comprendido, la intención oculta de quienes lo siguen en clamor de multitudes. Les aseguro que me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Cristo sufre la incomprensión de la gente, en cuyo beneficio ha operado grandes obras. Igualmente, siguiendo sus pasos, el diácono Esteban verá correspondida su actuación en favor del pueblo con el odio, la calumnia y la prisión, como vemos en la primera lectura. La historia del protomártir Esteban, que leemos hoy y mañana, reproduce intencionalmente la pasión y muerte de Jesús, tanto en el proceso y condena como en el martirio del diácono. Como siempre sucede con toda masa, la muchedumbre, alimentada por Jesús hasta la saciedad, con 5 panes y 2 peces, quería un Dios de uso y consumo, un Dios que sirve a nuestros intereses y necesidades, un Dios comercial que oferta y distribuye sus dones a merced de la demanda. Este es el Dios de una fe supersticiosa y de una religión natural que quieren encerrar a Dios en los límites de los ritos y de las leyes culturales, que buscan servirse de la divinidad en vez de servirla y adorarla. Para meditar. El trabajo que Dios quiere. No obstante, Jesús ve en esa búsqueda del pan material una oportunidad para proclamar una consigna superior. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre.
pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. No esperaba la gente esta reflexión que venía a poner sordina a su entusiasmo. Si bien dándole profundidad mediante un quehacer que requiere más esfuerzo que la consecución del pan material. Cuando la gente le pregunta, ¿cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere?, responde Jesús, este es el trabajo que Dios quiere, que crean en el que Él ha enviado. Según los maestros de la ley mosaica, las obras que agradaban a Dios y conseguían de Él la salvación para el hombre eran las oraciones y los ayunos, las limosnas y los diezmos, los ritos y las purificaciones. Pero Cristo corrige la perspectiva y deja en claro que la obra de Dios, el trabajo que le agrada, más que perderse en prescripciones legalistas, es aceptar a su enviado, creer en la persona de Jesús, el Mesías, sellado por el Padre con la marca de la divinidad. Efectivamente, solo mediante la fe, don de Dios, puede ser reconocido Cristo como su Hijo y Mesías. De las palabras de Jesús se desprende que la fe es gracia y don de Dios y, al mismo tiempo, tarea y respuesta libre del hombre a la iniciativa y gratuidad amorosa del Señor. Así trabajaremos por el alimento que perdura y da vida eterna. Como repetidas veces dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás se le dará por añadidura. En medio del ajetreo y de las preocupaciones de cada día, hagamos un alto en el camino. ¿Qué es lo que buscamos y lo que centra nuestra vida y trabajo? Da pena ver la nula diferencia práctica entre muchos cristianos y otros que se dicen no creyentes. Ahondemos en la tarea esencial del seguimiento de Cristo y busquemos su pan que sacia definitivamente nuestra hambre de justicia y paz, esperanza y amor, silencio y contemplación, convivencia y fraternidad, equilibrio y madurez. Reflexionemos. ¿Logramos descubrir en nuestra vida cuáles son las auténticas motivaciones que tenemos para seguir a Jesús? Oremos. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan que perdura, el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, pues es el único alimento que puede conducirnos hacia un futuro que nunca terminará. Amén.